asesino en serie que cobró bastante fama el año pasado junto a Jeffrey Dahmer, dada su corta aparición, pero a la vez espeluznante en la serie de Netflix Monster, fue John Wayne Gacy, también conocido como Pogo el payaso asesino. Se le conoce bajo este apodo porque solía disfrazarse de payaso para desfiles y fiestas infantiles. Él mismo creó su personaje. Aunque este hombre ya era una cara conocida, contaba con bastante fama porque su caso inspiró numerosas películas y series, pero dadas algunas coincidencias con el también asesino Jeffrey Dahmer, lo metieron de una forma brillante y llamativa en la serie. De hecho, podría decirse que este hombre tenía cierta fijación por Dahmer, apareciendo incluso en los óleos que dibujaba en prisión. En este vídeo vamos a hablar sobre la infancia y un poco de la adolescencia de John Wayne Gacy, para adentrarnos en su caso desde el origen. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal. Antes de seguir tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal. Si te gusta este contenido y por supuesto mi canal, te invito a que te suscribas. La vida de John Wayne Gacy estaría marcada por los acontecimientos que vamos a narrar a continuación, es decir, que podríamos decir que tuvo una infancia muy dura. John llegaría al mundo el 17 de marzo de 1942. Concretamente fue el único niño varón nacido del matrimonio de sus padres. Tenía dos hermanas a las que se sabe que estaba muy unido. Incluso se podría decir que la relación con su madre también era buena. De hecho, a una de sus hermanas se le entregarán años más tarde sus cenizas tras la ejecución. Recordemos que este hombre fue condenado a morir por inyección letal en el año 1994 a la edad de 52 años. Para ponernos en contexto, estamos hablando de un hombre que fue condenado por abusar y matar a 30 jóvenes, en su gran mayoría menores de edad, entre los años 1972 y 1978. Algunos de ellos posteriormente los enterraría en el sótano de su propia casa. Pero volviendo a su infancia, el problema lo tendríamos cuando conocemos a su padre, el cual era alcohólico y agredía tanto a su esposa como a sus hijos. Además, podemos decir que tenía cierta fijación por John, a quien castigaba constantemente, incluso llegando a pegarle y agredirlo. Entre los objetos usados destacaría el cinturón. Además, a este abuso hay que añadirle que este pequeño era testigo de cómo su padre golpeaba y agredía físicamente a su madre. Si a este abuso le añadimos que John siempre fue un joven bastante rellenito, el cual sufría obesidad, pues tenemos el blanco perfecto para abusos y humillaciones, es decir, bullying, en este caso procedentes de su propio entorno, su padre. A pesar de todo esto, John siempre buscaba la aceptación de su padre, ser el hijo perfecto del cual sentirse orgulloso, pero esto nunca ocurriría. Este hombre, como decimos, tenía fijación por su hijo, hasta el punto de humillarlo e insultarlo. Entre los insultos podríamos destacar el de marica o maricón. Esta humillación más los abusos de los que era testigo en casa desencadenaría un problema que se vería reflejado a partir de su adolescencia, es decir, con el despertar sexual. Pero ya estamos adelantando bastantes acontecimientos, así que continuamos. Lo peor para este niño estaría por llegar cuando con tan solo 9 años sufrió abuso sexual de alguien cercano, concretamente un amigo de la familia. Cuando tenía 11 años sufrió un accidente, un grave accidente, el cual a ojos de su padre fue algo sin importancia, un intento de dar pena, incluso lo acusó de fingir para llamar su atención. Pero la verdad es que John se había caído de un columpio, formándose en su cerebro un coágulo de sangre que tardaría años en descubrirse. No fue hasta que ya era adolescente cuando empezó a sufrir desmayos, fue ya aquí cuando fue tratado. Paralelamente sabemos que John fue a 4 colegios distintos, los cuales abandonó, por lo que nunca llegó a graduarse. Con la edad de 20 años, John abandona la casa familiar por consejo o invitación de su padre y tiene que empezar a buscarse la vida, mudándose a Nevada, donde curiosamente consiguió un trabajo en una funeraria, algo bastante perturbador si sabemos lo que vendría después.
Fue aquí en la funeraria donde los instintos de este hombre despertaron al ver un cadáver de un joven fallecido en un accidente. John sintió la necesidad de querer tumbarse a su lado. Pero el trabajo en esta funeraria le duró poco, no más de 3 meses, por lo que volvería a casa, a Chicago. Tras su vuelta decidió ponerse las pilas y retomar los estudios, consiguiendo graduarse al fin. Tras graduarse se mudó a Springfield para trabajar. Allí conocería a la que sería su primera mujer, Marilyn Myers, con la que se casó en el año 1964. Pero los problemas de John se harían notar en su matrimonio, dado que muy rara vez conseguía mantener una erección. De este matrimonio finalmente nacería con muchas dificultades una niña. E incluso se sabe que en aquel año este hombre tendría su primer encuentro homosexual. Todo comenzaría a enturbiarse ya cuando en el año 1968 fue detenido por abuso a menores, lo que acabaría con su matrimonio, dado que fue declarado culpable y debía cumplir una condena de 10 años. La cual se vio reducida a tan solo 18 meses por buen comportamiento, pero no volvería a ver ni a su mujer ni a su hija. Tras abandonar la prisión, se mudó a Illinois, donde consiguió ocultar su pasado y antecedentes, incluso llegando a casarse por segunda vez en el año 1972. Pero esta mujer terminaría por divorciarse de él en el año 1976. Por lo que al quedarse solo, su casa también, es decir, tenía el lugar idóneo para matar y torturar a esos jóvenes. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, donde te contamos muy resumidamente la infancia y adolescencia de este asesino en serie, es decir, los primeros años de John Wayne Gacy, Pogo, el payaso asesino. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y darle like si aún no lo has hecho, para no perderte más datos sobre Pogo. Nos vemos la semana que viene.